embajadora de esta gran cumbre ministerial 7 de febrero. Desde el 27 de febrero, y puedes ir a nuestra página web en este momento, a estudiosclem.com, y puedes ahí registrarte en esta cumbre donde vamos a estar 5 días sumergidos para que puedas hacer una transición y con la finalidad de que puedas resplandecer en este tiempo según la naturaleza que te ha sido entregada. Tienes que tomar acción y decir, bueno, ¿será que soy luz o no? Hay que hacer una revisión y hay que tomar medidas, porque está al frente de nosotros el tiempo de mayor oscuridad, pero el tiempo de mayor gloria del Señor, aquellos que tomen la decisión de resplandecer. Wow, qué importante lo que estamos hablando aquí, lo que el Señor nos está dando, ¿no? La importancia suprema, soberana, de resplandecer. Y es tan fácil o tan sencillo decirlo y tan fácil captarlo y entenderlo, porque estás tú seguro que tú tienes la verdad de Dios en ti, que eso que practicas, la religión que tienes es la religión verdadera, porque se habla de una religión verdadera, se habla de cuál de las, bueno, aquí en Estados Unidos hay registradas alrededor de 50.000 denominaciones, concilios y organizaciones. La pregunta que yo hago, ¿cuál de ellas es la verdad? ¿Cuál es la verdad de esa? ¿Quién de esas denominaciones, cuál de esas denominaciones tiene la verdad de Dios? Pues son 50.000 denominaciones y cada una tiene su propia constitución, sus propios nombres, sus propias reglas, sus propios estatutos, sus propios preceptos, y se complica la cosa. Jesús habló de una verdad. La verdad es Él encarnada. Él habló de una sola verdad. Él habló de una sola señal, no de las señales. Fíjese usted cómo se distorsiona el Evangelio. ¿Usted se acuerda que Jesús en Mateo 24 le preguntó al discípulos, ¿y cuándo vas a restablecer la iglesia? No, dijo. Yo sé, ¿cuándo vas a restablecer el reino de Dios? Viste que lo que se va a restablecer es un sistema eclesiástico. Eso es el reino. ¿Cuándo será el reino restablecido? Yo pensaba que el reino era de ellos nada más. Lógicamente, cuando pasó el tiempo y empezaron a recibir relación, se dieron cuenta que el reino no era solamente de los judíos, sino que estaban los gentiles incluidos en la palabra profética que le dijo a Abraham cuando le dijo de ti haré una nación grande. Gentiles y judíos convertidos al Señor. Los gentiles no tenían pacto, solamente la palabra profética que Dios le dio a Abraham. En ti serán benditas a todos los goín, todas las naciones. Le dio una palabra profética antes de darle la palabra de que de Abraham saldría una nación llamada Israel, el Israel nacional. Bueno, ese Israel nacional quebró el pacto, lo quebrantó. Jeremías capítulo 3, versículo 8 al 14, lo quebrantó, se lo mandaron a Babilonia. Y cuando Jesús apareció en el panorama, en la tierra, en el ministerio, le dijo: ustedes son de vuestra. Y los vuestros padres crecen. ¿Por qué? Habían quebrantado el pacto. Gentiles no teníamos pacto y ellos lo rompieron. Entonces, ¿en qué quedamos? En que ahora en Jesús, ambos pueblos, judíos y gentiles, se convierten, Romanos 11, y nace ya definitivamente el verdadero Israel. Por eso Pablo dice ahí en el versículo 26, y todo Israel será salvo. Pues está hablando del Israel de Dios. Entonces, entendiendo esa verdad, ¿cómo nosotros podemos exponer o enseñar o resplandecer en la verdad si ni siquiera pertenecemos al reino de Dios? Hemos nacido en una institución religiosa, hemos nacido en una organización, hemos nacido en un sistema eclesiástico democrático donde se vota por el presidente y se vota. ¿Cuándo usted vio quién votó por Moisés para ser electo? ¿Quién votó por Elías, por Eliseo? ¿Quién votó por Pablo para que fuera el apóstol que fue? ¿Dónde se llevó a cabo esa votación? Cuando hubo el concilio de Jerusalén, en Hechos 15, cuando hubo el concilio de Jerusalén, cuando se mencionó el cristianismo o iglesia o religión, no se menciona ni en el Hechos 2 ni en Hechos 15, en ninguna parte, eso lo inventaron los hombres a través del tiempo. Y eso viene como usan la Biblia como una base para crear sectas y crear religiones, pero se aleja de la verdad del Evangelio. Entonces, ¿cómo podemos resplandecer? Y Paola lo decía hace rato, si estamos fuera del reino. El requisito sine qua non, imprescindible para que nosotros podamos resplandecer y ser la luz del mundo que Dios quiere que seamos, la sal de la tierra, hay un requisito: tienes que nacer en el reino de Dios. No lo dije yo, lo dijo Jesús. Nicodemo, tú podrás ser tremendo principal de una sinagoga, te sabes la Torah de memoria, las 54 clases que dan en el año, creo que son 54, 52, en el año te estudias la Torah en la sinagoga, pero tú no tienes el requisito, tú tienes que nacer de nuevo, es un requisito sine qua non.
Si no naces de nuevo del agua y del espíritu, tú no puedes entrar al reino de Dios. Entonces, pregunto, ¿tú has nacido en el reino de Dios? Tú fuiste vivificado y el Señor te introdujo en el reino y tú sabes que perteneces al reino de Dios o perteneces a tu O a conciencia, veces a otra religión. el asunto es que muchas veces sí somos del reino, pero no tenemos una mentalidad del reino. También sea. Y la situación es esa, tú eres del reino, porque te aseguro que si naciste de nuevo ya tú estás en el reino, pero la pregunta es, ¿tienes una conciencia de que eres un ciudadano de un reino? ¿Tienes conciencia de quién eres? ¿Tienes conciencia de qué debes hacer como ciudadano de un reino? ¿De cuál es tu responsabilidad? ¿De cuáles son tus deberes? Tienes esa mentalidad y por eso desde CLE estamos trabajando en esto. Este año queremos, 2025, queremos proporcionarles a ustedes esta transición, queremos ayudar en la transición de pasar de una mentalidad de tinieblas a una mentalidad de luz, de ser personas que están gobernados por un sistema religioso a ser gobernados por la luz de Yeshua, la luz de su reino, y para eso debe haber intencionalidad. Queremos terminar esta transmisión diciéndote, sé intencional. Si el Señor te está dando un imperativo, levántate y resplandece, necesitas tomar este imperativo como una orden de Dios y decir, Señor, ok, ¿cómo resplandezco? Y no resplandezco desde un sistema religioso en cuatro paredes de una congregación, resplandezco desde mi identidad, resplandezco desde la visión que el Señor me ha dado, resplandezco desde la misión que el Señor me entregó. Resplandezco desde mis dones, desde mis talentos, desde la posición y la jurisdicción y desde el ámbito donde el Señor me ha colocado. El sistema nos ha engañado y nos ha hecho pensar que los únicos que resplandecen son los pastores, los profetas, los evangelistas, los maestros desde un templo. Esa es la forma de resplandecer e invitar a la gente al templo para que resplandezcamos todos. No, nosotros resplandecemos desde nuestras propias tribunas. Yo como mamá resplandezco, como esposa debo resplandecer, como empleada de una empresa, como profesional en cualquier área, como gobernante, como deportista. ¿Cuál es la jurisdicción? ¿Cuál es el ámbito donde Dios te ha puesto? Ahí el Señor te está diciendo, ser un emisor de la verdad. ¿Qué es resplandecer? Ser un emisor de la verdad no tuya, de la verdad del Señor, porque al final no es la luz nuestra la que estamos impartiendo, es la voluntad del reino. Y te invitamos hoy a que internalices esto, que medites y digas, Señor, yo voy a levantarme, yo voy a resplandecer. Apropiate, responsabilízate de estos imperativos y empieza a preguntarle al Espíritu del Señor, ¿cómo lo hago? ¿Cómo dejo que tu luz brille? Porque no es que no esté en ti, es que estás debajo de una mesa. Cuando estamos en un sistema religioso, estamos debajo de una mesa. Cuando tenemos conceptos preconcebidos, la luz se opaca, estás oculto. Está oculta la luz en ti. Necesitas tomar, es como cuando tienes un caparazón puesto, rompe el caparazón para que salga la luz que ya está en ti. La luz no va a venir, la luz está en ti, déjala salir. Resplandece, ponte en la posición correcta para que se vea tu luz. La posición de una lámpara no es debajo de una mesa. La posición de una lámpara no es metida en un closet. La posición de la lámpara, tienes que salir de ahí, de esa condición que está cerrando, opacando, bloqueando la luz verdadera que el Señor ha puesto en ti. Fíjate que el Señor cuando habló de la parábola, habló de una semilla, ¿verdad? De la palabra. Esa semilla entra a la gente y puede que caiga en el camino, el diablo se la lleva entre pedregales, no tiene profundidad, entre espinos y se ahoga, o cae en buena tierra. Esa semilla, Paola, para poder sacar la vida que tiene dentro, tiene que morir. Exacto. Se tiene que podrir. Se pone en tierra, se humedece y la cáscara, por llamarlo de una manera, el caparazón, se tiene que podrir para que la vida surja y germine la semilla. ¿Tú sabes cuánta gente hay que la palabra llegó a ellos y no han podido morir, no han podido romper el cascarón que los cubre, no los deja brillar? Entonces se llenan de religión, soy cristiano, soy judaizante, tienes que ponerte el kipá, tienes que ponerte el talí, tienes que darte crecer la barba para que la gente vea que tú eres judío. ¿Qué es eso, hermano? Cuando usted ve a una persona que se pone un kipá y se pone una barba y quiere parecerse judío, bueno, se está pareciendo a los judíos, yo respeto su posición y si él lo quiere hacer, pues a su lugar. Pero ¿qué tiene eso que ver con la escritura? Que yo no soy judío, en ese sentido de la palabra. Yo no tengo que ponerme una barba y ponerme un kipá y ponerme un talí. El talí representaba la cobertura del Espíritu Santo. El talí representaba la Torá, los 5 nudos que tiene en cada tzitzit, en cada bordón. Se representa, son 4 bordones de tzitzit. Son los 5 nudos, son las 5 libros de la Torá.
la verdad de Dios, la palabra. Pero eso ya se manifestó, en ese tiempo se usaba todo eso, porque eso era sombra y tipo. ¿Qué haces tú poniéndote a la sombra de un kipá, que para ni siquiera bíblico, pero del talí? ¿Qué haces tú poniéndote un talí, una barba grande para parecerte a Jesús, parecerte a los judíos, a los rabinos? ¿Qué tiene eso que ver con la escritura? Eso eran sombras y tipos. Hebreos capítulo 10. Pablo lo dice, hey, esa sombra y esos tipos, vamos, la verdad, dice, la realidad es Cristo, dice Pablo, y ya esos fueron tipos y sombras que hubo. Cuando se tratan las festividades, son festividades que anuncian lo profético, que sí eran sombras y tipos también en cierta forma, pero se cumplieron 4 y faltan 3. Y esas son señales, señales, escucha, proféticas en cuanto al tiempo. No en cuanto a lo que se vaya afuera. Lo que se ve allá afuera son los dolores de parto, porque la única señal que se va a mostrar en la Biblia es la señal de la venida del hombre. ¿Cuándo será tu señal? La señal de tu venida, una sola. Lo demás son dolores de parto. Entonces, tenemos un montón de cosas enredadas que necesitamos esclarecer en nuestra fe, porque tu fe si tú tienes una religión o tienes fe bíblica, si tú tienes una religión o tienes el reino, si tú tienes una religión o tú estás resplandeciendo y lleno de Espíritu Santo, dice la Biblia en 1 Corintios 3, versículo 14, 15, dice que hay un solo fundamento puesto, el cual es Jesucristo. Si alguien edifica sobre este fundamento, que es Jesús y el reino, Jesús y su reino, porque ese es el fundamento de la palabra. Si alguien edifica sobre el fundamento de Jesús y el reino, que es el mensaje de Jesús, la doctrina de Jesús, dice que su obra pues va a ser probada. Porque si tú siempre edificas con heno, paja y hojarasca, oro, plata, piedras preciosas, el día del juicio lo probará. Viene un momento para la tierra donde tú vas a ser probado en tu fe. Vas a resistir la ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad que tú tienes? Porque si tú sales huyendo y corriendo y temeroso y tú no sabes ni qué está pasando, porque la mayor parte de la gente que está en el sistema eclesiástico se está preparando no para el restablecimiento de un reino, se está preparando para huir de la tribulación, porque viene el diablo, viene la tiniebla y viene la gran tribulación y hay que escapar. Se llama la doctrina del escapismo. Se llama la doctrina del escapismo. ¿Por qué? Porque es una doctrina católica romana que inventó Manuel Lacunza, que el arrebatamiento, sí hay un arrebatamiento, claro, lo dice Apocalipsis 20, 5 y 6, dice que la primera resurrección será ahí, en ese versículo, y dice que primero, antes de nosotros ser arrebatados, dice que los muertos resucitarán primero, y en ninguna parte dice que los muertos resucitan antes de la tribulación. Dice que resucitan en Apocalipsis 20, 5 y 6. Esa es la primera resurrección. Entonces tiene que ser después de eso, lo dice Pablo. Entonces, la pregunta es, ¿qué vas a hacer tú cuando te han enseñado en el sistema eclesiástico religioso que ya pronto viene la tribulación, que ya pronto se va a firmar el pacto de acuerdo al anticristo, Daniel 9, 27, y que bueno, ya el anticristo, pero que el anticristo domina el mundo, tú vas a ser arrebatado? Espérate. Entonces Pablo se equivocó. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, en cuanto a la venida del Señor y nuestra reunión con Él. Quiero que sepan que ni por carta ni por ningún lado Cristo ha venido. Porque es necesario que ante Cristo venga, que haya una deserción, una apostasía, y que haya aparecido el anticristo, el hombre de pecado, porque el Señor no va a venir mientras eso no pase. Eso es lo que está diciendo el texto. Y tú me estás diciendo a mí que tú te vas a ir antes que eso pase, pero entonces tú sabes más que Pablo. Entonces tú estás enredado. Lee esa segunda de Tesalonicenses 2, y en cuanto a la venida de Cristo y nuestra reunión con Él, está hablando de la venida literal, está hablando del arrebatamiento. No puede acontecer esto, porque ya yo se los dije. Primero tiene que haber una apostasía. Multitudes de gente cristiana van a desertar porque el engaño que le ha metido Samuel Lacunza y en la iglesia católica, la iglesia evangélica, luterana, presbiteriana, metodista y todo eso, le metieron esa mentira y la iglesia se está preparando, el sistema eclesiástico, para el arrebatamiento, para la tribulación. Hermano, eso es un engaño. Ese es el engaño, uno de los engaños, dice Jesús, cuidado porque vienen engaños grandes, es uno de los engaños más grandes. Sí hay un arrebatamiento, pero lee la escritura. Pablo dice, no puede acontecer ni la venida ni el arrebatamiento, según de Tesalonicenses 2, sin que antes venga la apostasía. Muchos van a salir corriendo del sistema eclesiástico. Gente de Dios va a huir porque fueron mal enseñados. Imagínate la catástrofe en 1.200 millones de personas que están esperando un arrebatamiento para la tribulación. Y el anticristo firme el acuerdo de paz, aparezca, comienza a gobernar el anticristo por 3 años y medio engañando al mundo. Y tú en medio de todo eso dices, ¿qué hago yo aquí? Me enseñaron mal, entonces vas a salir a quemar las iglesias, a buscar al pastor que te enseñó eso mal, porque no estudió, porque no revisó, sino que bueno, como la gente floja, todo es copiar y pegar, pero no se quebrantan, todo lo que leen por entonces basurero lo repiten,
¿Tú sabes cuántos ministros yo conozco que lo que hacen es copiarse el mensaje de todo el mundo? Que no estudian, no revisan, no les da flojera. Entonces agarran cualquier cosa que encontraron que les pareció que está bien y empiezan a tirarla. Que si mira, que se leía esto, y ayer estaba escuchando un mensaje de un pastor aquí muy conocido, y habló y habló y habló y nombró 2 versículos bíblicos y nunca los explicó. Y es uno de los más conocidos, ni siquiera usa la Biblia. Y opinando y opinando y opinando y opinando y opiniones. No enseña la escritura porque no tiene nada que enseñar. Y tiene una iglesia enorme aquí y tiene un montón de cosas y no sabe la Biblia. Ese es el cuadro que tenemos. El diagnóstico es grave. Montones de hombres parados en esos púlpitos que ni siquiera conocen a Dios, que ni siquiera han tenido, no resplandecen de nada. Pura teoría de hombre, pura filosofía de hombre, pura argumentación y gritos y dale para allá, dale para acá. Hermano, ¿dónde está la sustancia de las palabras espirituales? Necesitamos nacer de nuevo, entrar al reino de Dios, saber que estás allá adentro, que el Espíritu Santo certifique que tú eres un hijo de Dios, que seas lleno del Espíritu, como esa gente, bautizado en el Espíritu, lleno de esa potencia, en comunión íntima con Dios todos los días, conociendo los tiempos, conociendo las festividades, las convocatorias, cuándo es, qué está pasando, cada día, cada primero de cada mes, el Señor dice, búscame, separa ese momento para mí, dice la Escritura, porque yo te voy a revelar cosas. Cuando llega fechas específicas del Señor, marcadas en los tiempos, ¿por qué no las conocemos? La tribu de Isaacar era experta ¿en qué? En los tiempos, conocedora en los tiempos, y le decía a Israel lo que tenía que hacer, e Israel se dejaba guiar por los dichos de los profetas. Fíjense cómo es el orden de Dios. ¿Dónde están los profetas que están guiando al pueblo correctamente? Los que están en los púlpitos de estas mega iglesias, la gran mayoría, están en mensajes motivacionales, mensajes positivos, mensajes filosofía, pura cosa, pero no hay palabra del reino. No enseñan lo que es el reino de Dios. Dime, ¿cuál es la cultura del reino? ¿Qué cultura tuviera? Dame 10 características de la cultura del reino y 10 características de las religiones. Dame 10 características del cristianismo y tú vas a ver que no tiene nada que ver con el reino. Dame 10 características de la cultura del reino. ¿Qué es la cultura del reino? ¿Bajo qué cultura tú vives? Bajo una cultura eclesiástica que tienes que reunirte todos los domingos para ir a un culto y entregar los diezmos y gloria a Dios, aleluya, los golpes en el pecho y te vas a hacer la vagabundería que haces. Y los pastores que estudian, no, agarran y se copian los mensajes de todo el mundo y entonces tiran refritos de los púlpitos. Uno no es bobo, hermano. Uno sabe cuando una persona está metida con Dios. El mensaje pega, el mensaje te quebranta. Pero hombres que lo que hacen es puro refrito desde los púlpitos, hermano. No tienen tiempo para estudiar, están en tanto en los negocios, en pagar sus cosas, en tanta deuda, que no tienen tiempo para buscar la presencia de Dios. Se les olvida. Mateo 6:33. Buscad primeramente el cristianismo, la religión, los dogmas, los filósofos. No, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo que tú necesites te será añadido. No tienes que estar pidiendo plata como que el mundo se acaba hoy porque no tienes como que pagar la renta. Sí, recoger los diezmos, recoger las ofrendas, uno tiene que hacerlo llevando una doctrina bíblica. Pero hermano, cuando ya esa doctrina se para de que desde los púlpitos la gente se tiene que ir porque se habla de dinero, ya la cosa se dañó. Entonces tenemos que volver a la palabra. Tenemos que entrar en el reino de Dios, en la doctrina de su cuerpo, la doctrina de su el reino de Dios. ¿Hasta cuándo? ¿Cómo vamos a resplandecer si ni siquiera estamos en el reino? ¿Cómo vamos a brillar si la doctrina que tenemos es antiescritural? Tenemos una religión. ¿Cuál fue la religión de Jesús? Dime, ¿qué religión practicó? Los judaizantes dicen que él era judaizante, que practicaba el judaísmo. Los cristianos dicen que Jesús era cristiano. Dios es cristiano. Jesús era cristiano. ¿Los apóstoles hablaron alguna vez del cristianismo? No. El cristianismo nació en Antioquía, es una doctrina pagana. Pero claro, tú le dices eso a una persona que tiene 40 años predicando cristianismo, como me dijo un pastor, escuché un mensaje suyo y usted destruyó 28 años de ministerio. Le digo, ¿por qué? Me dice, porque usted enseñó esto y yo busqué en la escritura, como usted dice que busque. Y cuando seguí buscando durante este año que usted no estuvo por aquí, por esta ciudad, revisé y me di cuenta que yo no sé nada del reino ni nada de nada. Y lo que he estado predicando es cristianismo religioso. Ahora no sé qué hacer porque me di cuenta que tengo 28 años enseñando error. ¿Qué tengo que hacer? Y le dije, hermano, usted acaba de romper, lo más importante de su vida acaba de pasar ahora. Usted acaba de romper un paradigma en su vida. Y cuando se rompe un paradigma, es porque todo vuelve a cero. Usted volvió a cero. Usted tiene que recomenzar todo. Dele gracias a Dios que despertó antes de irse de esta tierra. Porque si no, iba a tener un saco vacío ahí arriba. No iba a tener ningún galardón, nada. Porque usted lo que se dedicó a predicar, ni siquiera a proclamar, fue dogmas y tradiciones de la Iglesia Católica Romana. Abran los ojos. Hermano, si usted quiere resplandecer, tiene que resplandecer desde el reino de Dios, no desde un sistema eclesiástico.
ni de las religiones, ni de esos mensajes chimbos que salen de los púlpitos, y con todo respeto, pero es que me indigno porque yo soy un ministro y escucho así, no me ministra nadie, pero Señor, ¿qué está pasando? Es el celo por las cosas del Señor, como lo tenía el Señor. ¿Por qué el Señor trató tan duro a los fariseos, a los saduceos? Ustedes lo que tienen enseñan son doctrinas de hombres, son huecos, son cuerpos, están llenos de huesos secos, muertos. Les habló durísimo, porque eran culpables de la ignorancia del pueblo, eran culpables de tener que Israel estaba en la condición que estaba bajo el judaísmo. Por favor, salga de esas religiones, cristianismo, judaísmo, islamismo, lo que sea. Entre al reino, nazca de nuevo, llénese de la presencia de Dios, busque el Espíritu Santo y deja que el Espíritu Santo le revele y lo llene, y usted salga a la calle a hacer las obras de Jesús y a mostrar el poder del reino y del Señor. Amén. Amén. Tomamos la decisión de resplandecer, que tengan un domingo maravilloso, todos que deseen estar en Costa Rica para la gran convocatoria o la cumbre ministerial. Por favor, vayan a estudioclem.com, busquen toda la información y les esperamos en Costa Rica el 27 de febrero. Bendiciones a todos, que tengan un muy Déjeme decirlo, Padre, bendigo toda esta audiencia, bendigo cada hermano, cada ministro, sea pastor, evangelista, profeta, apóstol, maestro. Bendigo sus vidas. Trae un despertar, Señor, dentro de tu iglesia, porque tu palabra dice en Apocalipsis 18:4, hablándole a tu pueblo, que según ese texto está todavía aquí en la tierra para Apocalipsis 18, Señor, le está diciendo ahí al pueblo que está aquí en la tierra, en ese capítulo, dice, sal de ella, pueblo mío. Si no estamos aquí porque fuimos arrebatados antes de la tribulación, ¿cómo es que le dice al pueblo suyo, sal de ella, pueblo mío, para que no vengan sobre ti estos juicios? Clara la escritura. Saca, Señor, a este pueblo eclesiástico, religioso, cristiano, musulmán, qué sé yo, judaizante, lo que sea, sácalos del sistema, Señor, religioso, que salgan de Babilonia, que despierten, Señor, a la verdad de tu evangelio, a la verdad del reino, Padre. Yo bendigo estas vidas que me están escuchando, rompe ataduras, ligaduras, rompe esas tradiciones, Señor, en la cabeza como tenían los fariseos y los saduceos, rompe ese sistema, Señor, que domina, que controla, que manipula, que desvía a la gente de la verdad. Son ciegos, guía de ciegos, le dijiste tú, ciegos, guías de ciegos. Hermano, salga de ahí, porque usted está guiando ciegos. Así me lo dijo el pastor ese. Oye, a mí lo que me enseñaron fue un error. Por favor, ¿cómo yo hago para salir de esto? Qué bueno, le dije, lo mejor de tu vida te ha pasado. Has tenido ahora un encuentro con la verdad y te has dado cuenta que no estás resplandeciendo, que estás en tinieblas. Jesús resplandecía, los demonios lo reconocían, la gente veía el poder de Dios en él, se transfiguraba. Ese es el nivel que tenemos que vivir, hermano, siendo transfigurados por el poder de Dios y mostrándole al mundo que tenemos una verdad que es la verdad de Dios, no la verdad de los hombres. Bendigo tu vida, te declaro sano, te declaro libre de toda enfermedad, porque Mashiach, Jesús, Cristo, llevó todas tus enfermedades, toda maldición en el Calvario. Si tú crees en Él, todo eso es tu beneficio. Te declaro sano, libre de toda obra del diablo. Abre tu corazón y deja que el Señor manifieste su salud, sus milagros, su sanidad en ti, y disfruta como hijo de Dios, como embajador de un reino, no embajador de un sistema eclesiástico, de un concilio. Tú eres embajador de un reino, que proclamas un reino, una palabra, no una organización humana, no tradiciones de hombre. Gracias, Padre, que abre los ojos del entendimiento, que nos hagas resplandecer en este tiempo, tanta oscuridad, tanta maldad, que resplandezcamos y que tu gloria sea manifiesta para que el mundo te conozca a ti, Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén y amén. Bendiciones, glorioso día. Cuídense, guárdense, y aquí estamos siempre dispuestos a servirle.